Ya, muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación del doctor César Dionisio Jara Espinosa, quien abordará un tema importante sobre la teoría de la equivalencia. El doctor Jara Espinosa es abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Se encuentra maestrando en Derecho Penal por la Universidad de San Martín de Porres, exactamente exasistente en función fiscal en el Distrito Fiscal de Lima Norte, asistente en función fiscal en la Segunda Fiscalía Corporativa de San Isidro Lince. Posee experiencia en la Corte Superior de Justicia Huaura, programa CECIGRA, coautor de obras jurídicas públicas como Por Amachak y Pasión por el Derecho. Asimismo, es autor de artículos especializados en materia penal y expositor en eventos académicos a nivel nacional. Sin más preámbulos, bienvenido doctor, el auditorio es todo suyo, puede iniciar la sesión. Muy buenas noches, gracias por la presentación. Permítame compartir la diapositiva, por favor, se puede visualizar. Sí se puede visualizar, ¿correcto? Buenas noches. En principio, recibo un cordial saludo a todo el equipo que hace posible de Lex Áurea llevar a cabo estos cursos de capacitación para todos estudiantes y profesionales del derecho. Asimismo, un especial agradecimiento a aquellos que se han conectado y dado cita el día de hoy para reunirnos en este evento que sin duda alguna esperamos estar a la altura de la situación que nos convoca el día de hoy. Entiendo yo que ya han llevado sesiones previas, sesiones también que están próximas a venir respecto del derecho penal, tanto en su parte general y su parte especial. El día de hoy vengo a hablarles respecto a un tema bastante fundamental en la dogmática penal. Si bien es cierto, son o descuidados muchas de las veces en la práctica. Incluso cuando hablamos de estos temas en la dogmática penal existe gran discusión, pero es muy importante señalarlas, toda vez que el tema que vamos a hablar el día de hoy es un hito esencial a lo que conocemos la dogmática penal en la actualidad. Para poder centrarnos el día de hoy en la presente exposición, brindarles algunos panoramas generales, esenciales, para poder entender y localizarnos, tanto ustedes como y tanto también mi persona, pues haciendo en principio que también ya han tenido sesiones académicas previas, por eso van a ver que no voy a profundizar, sino más bien resaltar y destacar el tema de hoy que nos convoca, que son la teoría de las equivalencias. En ese sentido, vamos a iniciar señalando lo siguiente. Cuando nosotros llevamos derecho, en derecho penal se resume a que es un de normas jurídicas que van a regular aquellas conductas humanas que constituyen y faltas. Esa es la idea en principio que tenemos que tener claro nosotros. Derecho, conjunto de normas jurídicas que regulan aquellas conductas que son delitos. Y cuando hablamos de delito, los tres elementos que nunca debemos olvidar que son la conducta típica, antijurídica, culpable. Los tres elementos de la teoría del delito, para que esa conducta sea considerada, tiene que reunir estos tres elementos de la teoría: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Por qué menciono esto? A lo largo de la evolución del derecho penal, nosotros cuando aprendemos desde el inicio, desde la evolución propiamente del derecho penal, y con ella existen muchos
temas dogmáticos, doctrinarios, que nos explicar dónde existen esos cimientos básicos para lo que el día de hoy conocemos teoría del delito. ¿Y por qué es importante mencionar la teoría? Porque existieron escuelas en el derecho penal que antiguamente, en épocas de antaño, intentaban explicar en qué momento la conducta de una persona humana puede ser constituido delito, o en qué momento esa exteriorización de esa persona va a producir tenemos una conducta, un resultado. La ley de la causalidad que no es propiamente del derecho, porque la ley de la causalidad es a la naturaleza. Tenemos que una causa produce un efecto, una conducta humana produce un resultado, pero no siempre ese resultado es considerado delito. Es que existe en la evolución del derecho penal las escuelas causalistas, las escuelas finalistas y las escuelas funcionalistas. El causalismo se refiere a la ley de la causalidad, causa-efecto, que toda causa es dada. Sin embargo, ya con la escuela del finalismo, ya se empieza a tomar énfasis a la finalidad del sujeto, a la finalidad del autor. Posteriormente tenemos al funcionalismo con Klaus Roxin y Gunther Jacobs. Pero estas escuelas dogmáticas van a intentar explicarnos entonces en qué momento la conducta humana produce un resultado relevante, típico, antijurídico y culpable para que sea considerado delito. En qué esa conducta humana nosotros la vamos a considerar como delictiva. A lo mejor muchos de nosotros podemos idea de que cuando una conducta humana produce un resultado. Es cierto que en la conducta humana todos los resultados, nuestro actuar diario, nuestro actuar rutinario se produce, pero ese resultado no necesariamente constituye delito o produce un hecho penal. Es en ese sentido que nosotros que no siempre la conducta va a producir un resultado. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar este tema que nos convoca el día de hoy, teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Qué significa básicamente? Hablamos de la teoría de la equivalencia de las condiciones para situarnos a lo que venimos hablando. Es que tenemos causa y efecto, la ley de la causalidad. La conducta humana causa un resultado. Conducta, resultado. Primeros puntos no hay que dejarlas de lado. ¿Por qué? Nos van a acompañar durante esta sesión. La causa, o también llamado conducta, comportamiento, o como efecto trae un resultado. Trae la producción. En ese sentido, van a existir teorías que nos van a explicar de cómo una conducta humana causa un resultado. Y ese resultado es la producción de un delito. En ese sentido, tenemos una de las teorías naturales, teorías que nos van a explicar cuándo o en qué momento se produce ese resultado. Una de esas teorías, y la primigenia, es la teoría de la equivalencia de las condiciones conforme positiva. La teoría de la equivalencia de las condiciones, y muchas veces escucharlas con esa elocución latina de la conditio sine qua non, que es la condición sin la cual se produce un resultado. Cuando hablamos de la equivalencia de las condiciones en el derecho penal, teniendo la conducta y el resultado, ¿qué significa? La equivalencia de condiciones es un tema bastante esencial para entender que la ley de la naturaleza, es vigente o está vigente actualmente, pero va a un soporte jurídico para nosotros entender de en qué momento una causa produce un resultado. Por ejemplo, cuando hablamos en las condiciones, vamos a tener que el resultado se produce a causa de varias condiciones. Todas esas condiciones son equivalentes. Ninguna condición es mayor que la otra. Ninguna condición es más que la otra. Ninguna pesa más que uno. Todas las condiciones, podemos tener condición A, B, D,
y ambas condiciones o todas estas causas producen un resultado típico. Y este resultado le atribuyes la responsabilidad penal a todas estas causas. La equivalencia de las condiciones nos intenta explicar o intentaban explicar a partir de la teoría de la equivalencia de las condiciones que un resultado de varias condiciones. Y eso era la equivalencia de las condiciones. Todas las condiciones son equivalentes. Y esta condición sin la cual la quanon no se hubiera producido un resultado. Si tú eliminas una de estas causas, una de estas condiciones que son equivalentes, si tú las suprimes, el resultado no se va a producir. Y que todas estas causas son equivalentes, porque son necesarias todas estas causas, porque son necesarias para la producción de ese resultado. Y nosotros venimos a hablarles del nexo causal, o la ley de la causalidad, de la causa y el efecto que venimos explicando en estos momentos. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la teoría de la equivalencia de las condiciones es a los delitos de resultado. Nos intentan explicar en qué momento la conducta humana produce un resultado. Cuando una conducta humana es causante de un resultado. Y es ahí que las equivalencias de las condiciones nos sirve para explicar en los casos de delitos de resultado. ¿Por qué? Porque exige un puente entre la acción, el efecto, y ese es el nexo causal. El nexo causal que existe entre la conducta humana y el resultado producido. Pero la causa en la que las condiciones son varias. Y al ser varias los llaman condiciones. Son condición A, condición B, condición C, la conditio sin la cual no se hubiera producido un resultado. Nos podemos pensar, a reflexionar a lo que actualmente contemporánea explicamos al derecho penal, que cuando se produce un hecho que constituye delito, nosotros tenemos que atribuirle a una persona en concreto, a una causa en concreto ese hecho, más no como la teoría de la equivalencia de las condiciones en antaño nos explicar que son varias las causas que producen un resultado. Pero todas las causas deberían considerarse penalmente para este resultado, sino debería ser única. Y es por ello que la máxima expresión de las teorías generalizadoras que intentan explicar el nexo causal entre la causa es la equivalencia a las condiciones. ¿Por qué digo que son generalizadores? Porque esta teoría no te identifica, no te individualiza de manera particular, sino ellos mencionan que es una cadena, que es una acciones que han producido un resultado. Y todas estas acciones son las condiciones si no se hubiera producido un resultado. Y así es que, como pueden apreciar tenemos que existe una acción 1, acción 2, sucesivamente pueden ver múltiples acciones que van a producir un resultado. Y si falta alguno de estos resultados, si falta alguna de estas causas, no se va a producir un resultado en esta teoría del nexo causal, en base a la teoría de la equivalencia de las condiciones. Asimismo, es un tema bastante abordado en la dogmática penal, porque todo el derecho penal y de la causalidad, todo el derecho penal a lo que nosotros conocemos en imputación objetiva, ya con los estudios perfeccionados, sin a lo que actualmente llevamos estudios respecto a la imputación en el derecho penal, tienen sus cimientos justamente en la ley, en ese nexo causal de la causa y el efecto, pero que ciertamente se ha ido perfeccionando y con sus propias particulares es que nace la imputación objetiva. Por eso es muy importante tomar en cuenta a lo que denominamos en estos momentos el nexo causal y cómo la equivalencia de las condiciones de misma forma o de igual manera a todas estas condiciones. Ahora bien, históricamente, puristas
filósofos que han estudiado, se han preocupado por el estudio de cómo la conducta humana produce un resultado, produce un delito. En ese sentido, no debemos olvidar a esta figura, o era magistrado en aquel entonces, a Maximilian von Bury. En 1860, él desarrolló la teoría de la equivalencia de las condiciones. Sin embargo, no es él quien inició propiamente las de la teoría de la equivalencia de las condiciones, sino fue Julio Glasser. Y fue esos cimientos que von Bury toma como ejemplo, toma como base para poder formular propiamente la teoría de la equivalencia de las condiciones. Como von Bury mencionaba, que todas las condiciones que concurren deberían ser tratados como propiamente un resultado. Y aquí hablamos de una frase bastante importante. Para entender la teoría de la equivalencia de las condiciones, intentaba señalar o nos intentaba conocer von Bury. Él mencionaba que ¿cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos identificar si tenemos, por ejemplo, 10 conductas, 10 acciones? ¿Cómo identificamos que de estas 10 acciones hayan sido causa de un resultado? Von Bury no decía que todas las causa de un resultado, sino von Bury decía solamente aquellas acciones que si tú las suprimes mentalmente, si mentalmente suprimes, quitas algunas de estas acciones y el resultado se produce, es que esa acción no era parte, no era condición del resultado. Solamente es condición o causa de un resultado aquella condición, aquella acción que si tú la suprimes mentalmente o la quitas mentalmente, no se produció. Es un poco a veces como una trabalengua mental que planteaba von Bury, sin embargo, es sencilla de entender. Por ejemplo, tenemos 5 acciones que producieron un resultado. De esas 5 acciones, nosotros podemos realmente la acción quinta, la quinta acción. Si tú la quinta acción y aún así el resultado se produjo y aún así el resultado se dio en ese nexo causal, entonces significa que la acción no es condición de ese resultado, no es parte de ese resultado. ¿Por qué? Porque a pesar de que se ha suprimido mentalmente, el resultado. Pero von Bury decía, para saber si es acción, si es causa de ese resultado, si es condición, si hubiera producido ese resultado, dice, si tú la suprimes mentalmente, yo quito la quinta acción, en otro caso hipotético, quito la quinta acción o la quinta condición, la suprimo mentalmente y aún así no se produce el hecho delictivo, entonces von Bury dice esa condición fue causa de ese resultado. Por eso es que si nosotros la suprimimos, ya no se produció ese resultado. Por lo que es en base a las que se mide qué condición o qué acción es causa de un resultado. Esto nos conllevaba a tener que seleccionar varias causas, y en base a la supresión mental íbamos quitándole cuál no era causante de un cual sí. Pero igual, teníamos ese problema en la dogmática, problema en la dogmática penal en base a la teoría de von Bury. ¿Por qué? Porque tú no le puedes dar resultado a múltiples causas, a múltiples acciones. El resultado se le imputa a una causa, más no como la teoría de la equivalencia de las condiciones, donde nos daban plasmar inicialmente, claro está, en épocas de antaño, que son acciones que producen un resultado. Sin embargo, si bien la causalidad o la teoría de la equivalencia de las condiciones no están vigentes gracias a la imputación objetiva, sin embargo, han servido de base para la tendencia actual que se maneja en su mayoría. La fórmula fundamental que von Bury nos planteaba era de la supresión mental. Es lo que vamos a observar. Esa es la fórmula fundamental para nosotros entender la teoría de las condiciones. Esto es una eliminación mental hipotética. Hacerlo también ustedes en casa, que pueden hacerlo respecto
de todas las acciones es causante de un resultado. Utilizando la de la supresión mental, se puede descubrir si una conducta no de un resultado. Eso es lo que les venía explicando. Prácticos para poder entender la teoría de la equivalencia de las condiciones. Tenemos un caso hipotético, en principio del caso del veneno. Aquí tenemos un sujeto que introduce en una bebida una sustancia tóxica, sustancia que pueda causar inclusive la muerte de una persona, y producto de esa acción, esa persona acude a un hospital. Esa persona, esa señora, es asesinada con arma de fuego. Entonces, aquí conductas. ¿Cuál de estas dos conductas ha causado el resultado típico? Bajo la teoría de la equivalencia de las condiciones, nos mencionaban que todas las causas que producen un resultado son responsables penalmente. Tal es así que tenemos al sujeto A de polo azul, quien introdujo al vaso. ¿Por qué? Porque gracias a la supresión de Bumburi en la equivalencia de las condiciones, podemos decir que esa señora no hubiera llegado al hospital si suprimimos mentalmente la acción que introdujo esa sustancia en la bebida. El resultado muerte no se hubiera producido porque la señora no hubiera llegado al hospital. Y como consecuencia de ello, la señora fallecido a causa de ese asesinato. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos acciones, dos condiciones. Y con la teoría de equivalencia de las condiciones, las personas serían responsables. Pero con imputación objetiva se tiene que atribuir de manera objetiva a alguien en concreto, a una acción en concreto que haya causado resultado típico. Pero según la teoría de equivalencia de las condiciones, serían ambas acciones. Y ahora bien, tenemos otro caso hipotético. Imaginemos que A dispara a B y este muere. Si eliminamos con esa fórmula fundamental de la supresión mental, si eliminamos el disparo B, seguiría vivo. El disparo es una causa. Y ahora, si B iba en una ambulancia, choca y producto de ese choque, todos los de la ambulancia mueren, aquí tenemos un problema. Si A falleció, si B, la persona B falleció a causa de el disparo de A, o es que falleció en la ambulancia. Entonces la teoría de equivalencia de las condiciones nos va a intentar entonces de que si toda condición es causante de un resultado. Y ahora bien, nosotros podemos ir trayendo ya a colación respecto a esos problemas que causaba la equivalencia de las condiciones en escuelas del derecho penal antiguo, las escuelas naturalistas, las escuelas posteriormente las que se han venido conociendo con Claude Roxin y Günter Jacob. Y aquí tenemos ese problema principal o de mayor relevancia que podemos cuestionarlo a la teoría de las condiciones. ¿Cuán grave era en aquel entonces utilizar solamente las condiciones, que todas las acciones que hayan producido un resultado se deben penalmente? Aquí tenemos la principal crítica que se le hace a la equivalencia de las condiciones, que es el regreso infinito. El regreso al... ¿Por qué? Porque si todas las condiciones son equivalentes, si frente a un hecho, si frente a un resultado, nosotros hacemos esa cadena de acciones, si al sujeto o a la señora que fue al hospital, por ejemplo, si la señora que fue al hospital era fallecido, si ese sujeto de polo verde hubiera acuchillado o disparado, pero ese hecho no se... Si el sujeto de azul no le hubiera echado esa sustancia a su bebida, y ahora este resultado no se hubiera producido si ese sujeto no hubiera comprado esa sustancia, y ahora no se hubiera producido el resultado de esa sustancia, de esa sustancia tóxica, no le hubiera vendido, tampoco el resultado se hubiera producido. Y ahora este vendedor tampoco se hubiera producido un resultado si este vendedor de esa sustancia tóxica sido. Entonces se le responsabilizaría hasta a sus padres por haber
procrear. Y ahora, si no hubieran existido esos padres, de los abuelos, y así sucesivamente hubiéramos regresado hasta el infinito, que todas las condiciones que hayan sumado en cadena a producir un resultado deberían finalmente. Ese era el problema básico por el cual se dejó en desuso la teoría de las condiciones, ese regreso al infinito, ese regreso del resultado, la causa de ese resultado al infinito. Y hasta tendríamos que responsabilizando penalmente que Adán y Eva tuvieron la culpa porque toda la cadena nace de ahí. Entonces ese es el problema básico, la equivalencia a las condiciones. Y en eso estamos de acuerdo, que no todas deberían ser causantes de un resultado, sino solamente una acción. Y ahora bien, para reforzar esa idea, problema del regreso infinito, existen varios cuestionamientos. El cuestionamiento es unánime en la doctrina respecto a la teoría de la equivalencia de las condiciones, pero consideré ellos resaltar también en homenaje al maestro Felipe Villavicencio, que hace poco falleció, quien nos planteaba los siguientes dos tópicos respecto al cuestionamiento que se le hacía a la teoría de las condiciones. En ese sentido tenemos por un lado una dependencia científica y tenemos el regreso a lo que habíamos explicado anteriormente. Nosotros, cuando hablamos de la teoría de la equivalencia en las condiciones, es una ley natural, es una ley científica, por ser una ley natural, es una ley la ley de la causalidad de la causa y que de cierta manera es incuestionable. No siempre basta la ley de la naturaleza para resolver los problemas, sino que ha sido necesario que a esa naturaleza se le dé ese aporte jurídico, ese aporte normativo. Y es ahí que van a ser como solución a la teoría de la equivalencia en las condiciones otras teorías, intentar resolver los cuestionamientos que se le hacía a la teoría de la equivalencia en las condiciones. Ese regreso al infinito que también manifiesta el maestro Felipe Villavicencio Terreros en su libro de Parte General. Esos básicamente dos cuestionamientos, el cuestionamiento al relevante, al fundamental que estuvimos enfatizando. Ahora bien, al iniciar esta sesión, yo les indiqué que la teoría de la equivalencia de las condiciones es la máxima expresión, por un lado, de las teorías generalizadoras, que generalizan como causantes de un resultado, son generales. Y en contra es que surgen las teorías individualizadoras, que son superiores a la teoría de la equivalencia de las condiciones. Existían tantos cuestionamientos en la que era necesario resolver ese problema del regreso al infinito, de ese problema que sancionar a todas las conductas, a todas las condiciones, y como que surgen dos teorías que de cierta manera han intentado brindarnos luces de ese problema de la teoría de equivalencia a las condiciones, que era una teoría generalizadora, y para dar nacimiento a dos teorías básicamente en las teorías individualizadoras. Esas teorías individualizadoras de todas estas condiciones, de la equivalencia a las condiciones, de todas esas acciones, una acción es causante de un resultado. Causalidad adecuada, decíamos, esta teoría nos explica, con Bocries, todas estas condiciones de todas estas causas, solamente la adecuada debería ser realmente por el resultado. Correcto. Con la relevancia típica, o también de la teoría de la adecuación social, no basta la causalidad natural, no basta esa causalidad científica. Se le aporta ese aporte jurídico es normativo, que es lo que nosotros damos con la relevancia típica o la adecuación de la conducta social, imputación objetiva. Muy bien. Ahora podemos entonces nosotros a la teoría de imputación objetiva de Claude Roxin. Cuando nosotros estudiamos a las teorías de equivalencia de las condiciones,
surgen las teorías individualizadoras, que son la causalidad adecuada y la relevancia típica. Es dentro de esta segunda teoría de la relevancia típica que va a ser base para crear la teoría de la imputación objetiva, porque a esa causalidad natural le agregan la relevancia, ese aporte normativo. Tal es así que tanto la equivalencia a las condiciones y las teorías individualizadoras no han sido suficientes. El problema de la causa y el efecto, la conducta y el resultado, no han sido suficientes. Y de manera preponderante en la actualidad podríamos decir que es la teoría de la imputación que ha intentado resolver esos problemas, esos cuestionamientos a la ley de la causa, al nexo causal, a los problemas que traía o acarreaban la equivalencia a las condiciones, otras teorías. Tal es así que cuando manifestamos de estas dos teorías, ahora es preciso señalar que la imputación objetiva también es parte de la teoría individualizadora, porque nace de ahí que se le debe atribuir la responsabilidad de manera objetiva a la conducta, a única conducta. Y es un tema bastante amplio también el desarrollo de la imputación objetiva, que de cierta manera es más importante porque es la que se aplica actualmente para resolver estos casos de una reflexión final que nos trae el tema que nos ha convocado, que nos ha dado cita para el día de hoy, es de la equivalencia a las condiciones. Esa reflexión final, que la equivalencia a las condiciones, a pesar de que no es actualmente, ha servido de épocas de antaño, como Bumburi y otros estudiosos, filósofos de épocas antiguas, que han intentado resolver esa ley de la causa y el efecto. Entonces no debemos dejar de lado el filtro para evaluar de que un resultado se le atribuye a una conducta. Sin embargo, ya el derecho penal moderno lo utiliza pues como un primer paso, porque primero es constatar básicamente la relación de causalidad. Lo que nosotros hacemos día a día en nuestra labor profesional, en nuestra labor académica, es frente a un hecho hipotético, frente a un hecho delictivo, lo primero que analizamos nosotros es ese resultado. Siempre nos hacemos esa pregunta nosotros. ¿Cuál es la causa de ese resultado? Ahí donde la importancia, donde no debemos dejar de vista a esta teoría y que es el primer filtro para nosotros ya pasar a la acción objetiva. Si esa causa se le imputa de manera objetiva la producción de un resultado. Y es ahí que nosotros vamos a hablarles el día de hoy respecto a la teoría de la equivalencia a condiciones, que son un salto a la imputación objetiva. Esperemos haber sido útiles con la presente exposición. Es un tema poco tocado en la dogmática penal por su edad también, y quizás por ese salto que nos brinda a un tema que es bastante utilizado actualmente. Quedo atento a las preguntas de parte de nuestros estimados amigos que nos han acompañado el día de hoy. Sin más, agradezco su gentil atención y quedamos atentos, compañeros y amigos, y también esperarnos entrar en otra oportunidad. Y sin más, con toda confianza, hacer sus interrogantes que las tuvieran. Muchas gracias.